Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con Yousef El Maimouni para presentar una novela que os aseguro que si la leéis os va a tocar el corazón. Esta novela empieza con una imagen extraordinariamente dura, que es la imagen de una tortura a una chica trans, una joven mena, que vive una historia infernal a la que te traslada Maimouni en este segundo terrible en el que te sientes como esa chica totalmente desprotegida, indefensa, y sabes que estás en un callejón sin salida del que no vas a poder escapar. A partir de ahí, una novela trepidante, una novela extraordinaria que pone los pelos de punta y en la que nos vamos a reconocer todos, en buena parte por nuestra desidia, por la hipocresía de nuestra sociedad con respecto a las historias de tantos inmigrantes que no son menas, que no son gente que se mueve de un lado al otro, son personas como nosotros, cada uno con su propia historia. Yousef, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, encantado de estar en la Semana Negra, de ver un público tan numeroso. Muchas gracias a todos por asistir y nada, y encantado de poder hablar de la novela y que salgan temas y hilos que vayamos estirando, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta es tu segunda novela de lo que creo que va a ser una trilogía. En realidad, a ti te interesan los temas sociales, te interesan las historias de la gente, te interesan las historias de personas muy marginales y eres un defensor de ellas y de convertirlas en seres humanos. ¿Es así? Sí, porque aunque sean personas marginales, nadie nace en los márgenes, ¿no? Al final son las circunstancias las que te conducen a una sucesión de acontecimientos trágicos que te llevan a estar en esos límites no entendibles, ¿no? Y, por ejemplo, para mí el escoger a una personaje trans también me servía para ampliar esos márgenes y para humanizar a todas esas personas, ¿no? Realmente no podías poner a Rihanna en peor situación. Es decir, es una chica marroquí, es una chica que ha tenido una infancia estremecedora, es una chica que viene a España y se encuentra en muchos callejones sin salida y es una chica trans. Es que parece que no hay peor escenario en el que colocar a una persona, ¿no? Y pese a todo, pese a ser una novela de dolor y de defensa de derechos de esas personas que están fuera de los límites, es una novela de valentía. Sí, no sé si es el peor escenario posible, pero como mi intención, aparte de otras cosas, es escribir una trilogía de la discriminación y no caer en victimismos o en tópicos o en cosas ya dichas, también me interesaba hablar del origen, ¿no? De por qué estas personas deciden emigrar, ¿no? Entonces, no podemos hablar solo de todas las injusticias que viven aquí, sino que también hay que ponerlas en el punto de partida. Y el punto de partida es que este personaje vive en Marruecos, donde todos los derechos LGTBI no es que no estén reconocidos, sino que están penados con la cárcel, ¿no? Y entonces, ya no sé si he conseguido humanizar o no, pero por lo menos he puesto en el debate que muchas veces cuando vemos a un inmigrante o cuando vemos a una persona trans, que ahora también intentaré hablar de la relación, tenemos que también intentar ver que esa persona al final
bueno, es humana, ¿no? Y es una persona que compartirá con nosotros muchas similitudes y también, obviamente, tendremos conflictos y entraremos en situaciones críticas, pero yo creo que los conflictos o las crisis tienen que ser motores de cambio y de mejora, ¿no? ¿Qué te parece si presentamos a Rihanna o a Zacaria? No sé si se pronuncia así. Sí, sí, sí. Pero si nos la presentas un poco, ¿no? Yo he dicho que es esta chica que al principio sufre una tortura y un asesinato, una tortura cruel, terrible, espantosa, simplemente porque esconde algo que no sabemos lo que es, ¿no? Y a partir de ahí entramos en su universo, que está conformado fundamentalmente por dos personas, una íntima amiga suya, que es una niña bien, una con la que comparte piso, que se llama Marina, y un chico cuyo nombre se parece mucho al tuyo, y tengo yo la sensación de que tiene muchos ramalazos tuyos. Alguno. ¿No? También se dedica un poco a lo que... Sí. Bueno, hay tres personajes principales. Para mí el principal, obviamente, o bueno, yo creo que para cualquier lector el principal sería Rihanna, y Rihanna nace con el nombre de Zacaria y nace en una zona rural del norte de Marruecos donde, bueno, la pobreza, las hambrunas, las enfermedades están al orden del día. Y entonces pues se va haciendo mayor y va notando que su identidad de género y sexual no es la que le han asignado, ¿no? Además de que, bueno, en estas zonas rurales, como dato así significativo, muchas veces no se registran en el registro civil hasta que ya han pasado semanas o meses, por lo tanto no se sabe cuándo ha nacido, no se sabe, bueno, o sea, todo es como confuso. Luego estaría Rihanna, que para mí es la contraparte, porque al final no hace falta que tengas una vida demasiado trágica para que tú también puedas tener tus debilidades o tus traumas o tus dudas o tus planteamientos que te hagan estar ahí haciendo el funambulismo. Entonces a mí este personaje es interesante en ese sentido porque también tenemos que aceptar que las personas que vienen de situaciones no tan difíciles también tienen un corazoncito que a veces está un poquito más débil, ¿no? Por supuesto. Y luego el personaje de Yusuf, que obviamente aquí hay un juego, ¿no? Porque nadie pronuncia bien mi nombre, tú lo has hecho bien, ¿sabes? Pocas veces alguien lo hace bien. Sirve también para darle un poco de, obviamente, la autoficción, que ya se ha trabajado mucho, Vilamatas o en Francia y todo esto, pero sirve para darle un poco de verosimilitud a todas estas situaciones que yo como autor he vivido o mis compañeros me han explicado, y entonces meterlas en una novela no es fácil, no hay que meterlo todo porque al final abusas de tanta información y al final acabas siendo poco creíble, entonces tienes que encontrar ese equilibrio para que sea verosímil y que hables de la verdad, ¿no? Tú no acabas de ser padre, ¿no? Como Josep. Sí, he sido padre, también. Sí. O sea que lo cuentas todo directamente de lo tuyo, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que estos dos amigos de Rihanna piensan que precisamente por ser Rihanna quien es, por ser una mujer de sus condiciones, por ser una mujer trans, por ser una mujer marroquí, por haber pasado por todo lo que ha pasado, porque ella no solamente tiene una vida complicada en Marruecos, sino que cuando llega a España también se encuentra en centros de acogida de los que va escapando, en fin, se encuentra en una vida que parece no tener una vía de escape, ¿no? Bueno, porque también aquí hay un juego de espejos o un juego de narrativas que durante muchos años y muchas décadas lo hemos hecho muy mal, ¿no? En el sentido de que Europa parecía la tierra prometida, ¿no? Sí que es cierto que obviamente hay una mejora innegable y años luz de los derechos para las personas LGTBI+, pero luego lo que es el sistema de protección de los menores en muchos casos deja mucho que desear, ¿no? Y no solo eso, que ya aunque administrativamente pueda funcionar más o menos, como sociedad todavía estamos lejos de aceptar que somos una sociedad diversa, multidisciplinar, de diferentes culturas.
O sea, yo creo que aquí, por ejemplo, todavía no hemos hecho el paso de aceptar que nombres racializados sean nombres también españoles, ¿no? Lo vemos en otros países, ya no solo con los fenotipos, sino que podemos ver, pues eso, que un autor francés con nombre africano no pensaremos que es un autor africano, pensaremos que es un autor francés. Y aquí todavía no hemos conseguido ese nivel, ¿no? Lo peor es que además parece que a Rihanna tampoco las instituciones le pueden ofrecer casi nada. En un momento determinado se dice, me cuestiono qué es para ella todo lo posible, ¿no? Dice, lo hará en nombre del ayuntamiento y leerá unas palabras supuestamente dictadas por la alcaldesa. La regidora, que no ha puesto los pies en el casal más que el día de la inauguración, hoy quiere tener un momentito para prometer en vano que desde la administración harán todo lo posible. Me cuestiono qué es para ella todo lo posible. Minimizar el paro juvenil, mejorar la oferta y la calidad de la formación pública, retirar la concesión de los centros de menores a empresas que se lucran a costa de la pobreza, detener todos los desahucios y que ninguna familia ni ningún joven se vea obligado a dormir en la calle, en cajeros o bajo un puente compartido con enormes ratas. Esto no es solo para Rihanna, es para Rihanna con ese punto además de ser trans, pero esto es para tantas y tantas personas con su propia historia, ¿no, Josep? Sí, yo siempre digo que es una novela con un compromiso político, pero no con la política, ¿no? Por suerte o por desgracia, yo en mi trabajo tengo la oportunidad de estar en contacto constantemente con políticos, sean de la ideología que sean. Obviamente habrán políticos o ideologías más sensibles que otras con las situaciones sociales, pero al final también ves que están hablando de números o que están hablando bueno, están deshumanizando a las personas que están sufriendo estas penalidades. Por ejemplo, yo ahora, obviamente esta novela habla de la comunidad árabo-musulmana o marroquí, ¿no?, de la diáspora, ¿no? Pero en mi trabajo yo me encuentro que la mayoría son venezolanos. O sea, todos estos venezolanos que desde el 2018-2019 han ido abandonando su entorno y han llegado aquí a España, en este caso a Barcelona. Obviamente, ves cuando estás en contacto con ellos que sí, que a nivel político pueden decir estamos acogiendo a no sé cuántos familias venezolanas, pero luego ves la realidad y la calidad con las que se las acoge y deja mucho que desear, ¿no? O sea, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque ya es más delicado y ya estaríamos hablando de otra cosa, pero sí que ves que esa diferencia entre el discurso, ¿no?, y lo que es la realidad, que al final acaban sobreviviendo con todas las triquiñuelas que puedan, ¿no? Bueno, eso por la parte social y de compromiso, pero luego hay que decir que este es un thriller trepidante, lleno de elementos, porque hay de todo. Hay pues esa investigación paralela de estos dos amigos a la de la policía. Hay esa relación amorosa, pseudoamorosa, no sabemos exactamente cómo definirla. Hay un entramado de prostitución que a mí me gustaría también que nos metiéramos un poco en él, ¿no? Porque a mí siempre que me hablan de prostitución y me hablan de la prostitución elegida, siempre digo elegida por quién no tiene otra salida, ¿no? O sea, es una novela que está llena de elementos y además con una prosa que te agarra del cuello así como con una correa y no te suelta porque vas a latigazo limpio, línea a línea, ¿no? Tengo la sensación como de que querías contarlo todo y llevar al lector a toda velocidad. Sí, aquí hay una decisión clara que al final es no blanquear esa violencia, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, ahora tú hablas de la prostitución, aquí entraríamos en un debate también bastante profundo, pero estoy de acuerdo contigo que tendríamos que ya empezar con debatir qué es la prostitución elegida, ¿no? Y luego hay una clara hipocresía. Por ejemplo, la ciudad de Marrakech es conocida como la ciudad donde hay más prostitución de lujo del mundo. Y cada día aterrizan jets privados que provienen de diferentes ciudades del mundo para ir a los mejores hoteles del mundo
a consumir, ¿no?, a las mejores prostitutas del mundo, ¿no?, que en su gran mayoría son marroquíes o africanas. Entonces, claro, hay cosas que son más o menos tabús, yo entiendo que pueden incomodar más o menos, pero también aquí hay que empezar a hablarlo, ¿no? Por o sea, hay que supuesto, empezar a plantearlo y lo puedes hacer de una manera más acertada, menos acertada, con más calidad, le puede gustar más al lector o menos, pero hay que atreverse, ¿no? Y hay que generar debate y como agarrar de la solapa al lector y decir, oye, que esto está pasando al lado tuyo, ¿no? Para empezar, porque es que hay mucha gente que no se cree que eso pasa. Claro. Tú lo cuentas, se cuentan las películas y hay mucha gente que piensa que eso no sucede, con lo cual simplemente lo ve, lo escucha y luego pues dice, ay, qué horror, qué barbaridad, pero esto es ficción. Y no es ficción, es realidad. Eso pasa todos los días y hay muchas mujeres no solamente explotadas, sino torturadas permanentemente, utilizadas, vejadas, bueno, todo lo habido y por haber. E insisto, a mí esto de la decisión voluntaria de ejercer la prostitución, me parece que deberíamos incidir algo en ella. Sí, porque al final hay algo social que te conduce a ello, ¿no? Precariedad, para empezar, ¿no? Y vulnerabilidad, y maltrato, etc. Es cierto que, vale, una vez decidamos abrir este melón, a ellas las tenemos que incluir en este debate, ¿no? O sea, no podemos hablar de la prostitución si no están también las prostitutas hablando de esto, ¿no? Que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? A partir de allí, obviamente, hay temas delicados, hay que saber tratarlos con cierta sensibilidad para que, sobre todo estos colectivos, ¿no?, no se sientan usados, ¿no? Para mí, por ejemplo, usar o utilizar un personaje trans siendo yo un hombre hetero, a mí esto me generó muchas dudas, ¿no? Lo hablé con amigas trans y me comentaron, claro, pues que nadie ha escrito una personaje trans marroquí, por lo tanto, atrévete, porque igual esto abre la oportunidad o abre los ojos a que personajes, o sea, personas trans marroquíes o de donde provengan también se atrevan a explicar su realidad, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo creo que hay un juego de sensibilidad y de compromiso y de saber lo que estás haciendo, ¿no? Porque... Ya, pero perdona, Josep, yo tengo la sensación de que una persona trans en Marruecos, claro, aquí, por ejemplo, cuando llaman a los padres de Rihanna para comunicarles su muerte, es terrible porque los padres directamente dicen que ellos no tienen ningún hijo, que era un depravado, que era un tal, y que si tuvieran al mensajero delante lo escupirían. Entonces, yo tengo la sensación de que una persona trans en Marruecos que no tiene la voluntad que tiene tu personaje, al final es muy probable que acabe, no sé si marginado solo o expulsado de la sociedad por completo o incluso asesinado, no lo sé. Bueno, o sea... Aquí hay un tema del folclorismo y de los derechos sociales, ¿no? O sea, en España hace años todas las maricas que salían en la tele eran folclóricas y eran personas con mucha pluma y eran personas como que servían para generar espectáculo, entretener o hacer reír, etc. Esto en Marruecos estamos ahora, o en Marruecos están ahora en esta fase. Bueno, supongo que tienen que pasar unos años, o que supongo no, espero que pasen unos años y que se consiga un avance en los derechos sociales. Pero sí que hay insisto en este juego de espejos, España-Marruecos, en que sí, obviamente, pues... Marruecos, la democracia, podríamos hablar que es pues si hay democracia, si no hay democracia, el tema de la religión, el tema de obviamente pues aceptar todas estas condiciones de género, pero no estamos no están tan lejos a lo que pasa aquí en realidad, porque si nos remontamos a los años 80, ponemos cualquier programa de televisión de los años 80 y todas las maricas eran unas locas. Pero estamos en 2023. Claro, sí, pero por eso que también hay este salto geográfico y cultural y esta diferencia que obviamente que van un poquito, o sea, vamos un poquito más detrás, sí, obviamente. Yo no sé
si Barcelona, que es parte de los escenarios de esta novela, igual que Casablanca, igual que Tánger, si realmente Barcelona es un lugar peor que otros en España, o es igual, o es mejor, esa hipocresía que irradia esta novela, esa xenofobia que de alguna manera también se ve, pero tamizada por el disimulo, ¿sucede más en Barcelona o es que es el escenario donde tú lo has planteado? No, sucede en las ciudades. O sea, en las ciudades seguramente no nos saludamos con nuestros vecinos. Porque vivimos en edificios con muchas plantas, compartimos un ascensor, decimos hola, hola y no pasamos de allí. Tampoco quiero ahora idealizar a los pueblos y decir que la vida rural es maravillosa y que todo funciona, pero sí que creo que al final hay unas relaciones más intrínsecas. En las ciudades cada vez se están más deshumanizando, las ciudades cada vez son más una postal, y más las ciudades turísticas, donde se acepta al expatriado pero no se acepta al inmigrante, ¿no? O sea, si viene alguien sueco o alguien con una visa o no sé, estas tarjetas negras que no sé cómo se llaman, pues obviamente este inmigrante no va a tener ningún tipo de problema y va a tener una aceptación total. Pero cuando estamos hablando de inmigrantes de una clase popular mucho más baja, en las ciudades, llámale Barcelona, llámale Berlín, llámale Madrid, llámale Bilbao, lo va a tener mucho más complicado, obviamente. Te pregunto, ¿somos racistas en España? Yo creo que todos somos racistas. O sea, ya no hablo solo de España, yo creo que todos tenemos inculcadas pues eso, muchas ideas que vienen de generaciones anteriores que sin queriendo o sin querer se nos han inoculado. Entonces, para mí el gran mérito es que alguien sea consciente de ello e intente revertirlo. Yo creo que todos hemos discriminado, o todos hemos sospechado, o todos nos hemos asustado cuando hemos visto a depende quién, y entonces esto es algo que realmente a nivel social nos sucede a todos y a todas. Entonces, hablar de si España como nación es racista, yo hablo más de las personas, y yo creo que sí, que todos y todas tenemos muchos miedos al otro, ¿no? A lo desconocido. Sí, al que es diferente a nosotros, sí. Háblanos de estos dos personajes un poco. Preséntanos un poco a Marina y a tu casi homónimo, al otro Yusuf. ¿Cómo es? Yusuf, el otro es Yusuf. Tú eres Yusef y él es Yusuf. Sí, porque, claro, esto es bueno, eso sería otra línea, ¿no?, de la que estirar. Nuestros nombres están colonizados, ¿no? O sea, nuestros nombres están escritos a la francesa, y en mucho caso a la española, ¿no? Y entonces no se han mantenido la raíz árabe o africana o bereber o amazigh de nuestros nombres. Entonces, en árabe el nombre Yusuf, que es José al fin y al cabo, se escribe de una manera diferente. Para mí, no sé si es mi personaje favorito o no, pero Marina le tengo especial cariño por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque al final es una persona que crece en un ambiente más o menos estable. Sí que es verdad que sus padres se han divorciado y su padre pues ha ido a recorrer el mundo y no tiene mucho trato con él, pero sería alguien que a priori no ha tenido como muchos traumas, ¿no?, que le hayan conducido hacia depende qué márgenes. Pero yo insisto mucho en esa idea de que la fachada no siempre es lo que hay en el interior, ¿no? Uno puede ser como muy alegre de cara al otro, de cara a la sociedad, porque te han enseñado que tienes que ser feliz constantemente y mostrar en las redes sociales que tienes una vida maravillosa y súper interesante, pero luego en esas soledades cuando aparecen todas esas grietas, esas grietas y esos, esos pequeños sismos que te hacen replantear constantemente quién eres, ¿no? Yusuf, obviamente aquí también hay otro hilo, ¿no?, que es el de la paternidad, ¿no?, que ya no solo de la paternidad, sino el hecho de traer más hijos o más niños y niñas a este mundo, ¿no? Cuando
cuando vemos a alguien durmiendo en un cajero y no le hacemos ni caso, ¿no? O cuando sabemos que los orfanatos de todo el mundo están llenos y no hacemos nada por ello, ¿no? No quiero culpabilizar a nadie, ¿eh? Estoy hablando como de una manera más metafórica y eso. Pero sí que me quería meter como esa semillita, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, que estamos reproduciéndonos constantemente y muchas veces no nos paramos a, pues eso, a empatizar con esa persona que a priori es diferente a nosotros, ¿no? Hay otra cosa que me ha llamado la atención y es esa playlist, esa música que tiene mucho sentido con todo lo que estás contando, ¿no? Es una playlist que está puesta con mucha intención. Aquí también hay como... A mí me aburre un poco, o me parece demasiado literario o demasiado exagerado que el autor o el narrador casi siempre quiere demostrar que los personajes son muy inteligentes, son muy cultos y están escuchando a Chopin y a Wagner y a Beethoven y a todos. No, pero aparece mucho en la literatura, ¿no? Es como siempre queremos demostrar que tenemos un buen gusto y una alta cultura, ¿no? Entonces yo quería como rebajar eso y realmente, a ver, al final aquí todos escuchamos a Rosalía y a todos nos gusta Rosalía, por lo tanto vayamos a poner canciones que nos suenen a todos o que si no nos suenan encajen con el hilo de la novela, ¿no? Entonces, pero bajar más a lo popular, ¿no? ¿Pero cómo las has ido eligiendo? Bueno, unas ya las tenía como muy claras, otras van apareciendo según vas escribiendo, otras... bueno, no, eso no hay una idea prefija con eso. Bueno, se supone que esta es la segunda novela de una trilogía y después viene otra, supongo que ya tienes en la cabeza. Nos queda muy poquito tiempo y a mí me gustaría que nos contaras... fácil. La primera es Pasado, hablo de los moros de Franco, de la guerra civil. Aquí hay como una dualidad, ¿no? En España todos esos moros eran unos salvajes, vas a Marruecos y todos esos moros eran víctimas de Franco, ¿no? Entonces yo quería buscar el puente, el diálogo entre esas dos narrativas, ¿no? ¿Dónde está la verdad en esto, ¿no? La segunda es esta, que sería como más actual, y la tercera es ya más distópica. Quiero que sea una mezcla de utopía y distopía para no caer en ese pesimismo, pero sí que, bueno, con toda la que nos está cayendo, con todo este auge de la ultraderecha y con todo esto de plantear que la inmigración ilegal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y pues bueno, ¿qué pasaría si realmente todas estas ideas tan fascistoides acaban llegando, ¿no? ¿Sabes? Pero también, obviamente, con una línea utópica, porque al final caer en ese pesimismo tan distópico al final no ayuda, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, que es, ¿qué te han dicho tus amigas trans de esta novela? ¿Qué les ha parecido? Mira, de las mejores cosas que me han pasado con esta novela es que en Sant Jordi, en Barcelona, estaba firmando... pues eso, firmando la novela y de repente apareció una persona trans marroquí que con la novela y súper emocionada, súper agradecida, bueno, que se sentía muy representada. Bueno, eso fue un momento mágico, maravilloso, un momento de conexión, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que lo había hecho bien y que si una persona trans marroquí me validaba, pues ahí entonces estaba hablando de la verdad y que no había faltado a la verdad, ¿no? Bueno, pues si ustedes quieren leer esta novela, Nadie salva a las rosas, de Youssef El Maimouni, prepárense, abróchense los cinturones. Desde el principio son bofetadas una tras otra. Nos sentimos, además, muy concernidos con todo lo que sucede. Los personajes son muy reales, uno se parece a él, y muchos se parecen a todos nosotros. Merece la pena leerlo porque es un camino de aprendizaje muy extraordinario con respecto a no solamente a España, sino también a Marruecos, con respecto a los sentimientos de personas que son exactamente igual que nosotros, aunque parezcan diferentes. No sé si quieres añadir algo para despedir. No, agradecer al público que esté aquí, a ti que me hayas acompañado y a Semana Negra que me haya invitado. Gracias a todos. Muchas gracias.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.